Y vamos ahora con Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Mi querida Lupita, qué gusto saludarte también, como siempre, muy buenos días. Igualmente, oye, pues, ¿qué nos platicas esta mañana? ¿Cómo andamos? ¿Cómo ves las cosas? Pues mira, yo creo que lo más importante que ha ocurrido en los últimos días tiene que ver con pues este cambio en la agenda repentina de Estados Unidos, y siempre hablamos de Estados Unidos porque pues sabemos la dependencia y lo íntimamente ligados y la importancia. Así es. Y pues la verdad es que traíamos una agenda económica y financiera que conocíamos y que era muy muy clara, ¿no? Porque venían discusiones de presupuesto en Estados Unidos, venía la autorización para que le permitieran al presidente Trump aumentar el techo de la deuda, esto es que le permitieran aumentar el nivel de endeudamiento de esa economía, y pues la reforma fiscal, una reforma fiscal que está buscando a como dé lugar le apruebe también el Congreso y Senado, y que tiene que ver con, en pocas palabras, bajarle los impuestos a las personas físicas, a las compañías, y promover una repatriación masiva de capitales también, con un incentivo de, en lugar de pagar el 30%, pagar el 10%. Todo esto, Lupita, que suena muy bonito, generaría grandes boquetes o agujeros en la estructura fiscal de Estados Unidos, porque pues un poco lo que le está diciendo el Congreso, o un mucho, es de dónde vas a sacar todo este dinero que estás buscando reducirle a los contribuyentes. Y Trump argumenta pues que va a salir del mismo ciclo económico, que la economía va a crecer mucho más y más sólida y tal, y pues yo creo que es puro rollo, porque cubrir 3 o 4 o 5 trillones de dólares que dejarían de recibir de impuestos en directo, pues no es cosa menor, ¿no? Pero déjame decirte que todo esto que te estoy platicando ha pasado a segundo término, porque la agenda se vio modificada y interrumpida por los desastres naturales. Primero, el huracán Harvey en Texas, y segundo, por el huracán Irma, pues que golpeó tan duro y severamente al Caribe, sobre todo te diría yo al Caribe y a Florida, ¿no? Entonces, pues ahorita básicamente se posponen estas discusiones, no así la de la reforma fiscal, pero sí las partidas presupuestales y el tema de aumentar el techo de endeudamiento, que era un relajito que se le venía al presidente Trump, pues de momento pasan a segundo término, porque ahorita la prioridad es posponer estas discusiones y aprobar ayudas para el estado de Texas, concretamente para Houston, y para el estado de Florida, ¿no? Texas se calcula que pudiera costarles algo así como 100 billones de dólares, y Florida 50 billones. Entonces estás hablando de 150 billones de dólares, pues que no estaban en el presupuesto y que no estaban en el radar ni en el guión de nadie, ¿no? Entonces, pues te diría yo que de alguna forma lo salvó la campana, ¿no? De las discusiones presupuestales. Le sale este tema, que evidentemente no es tema menor y que le va a pegar a la economía de Estados Unidos. Y pues vamos a ver qué se logra o qué puede hacer al interior de su partido y con los demócratas para convencerlos de esta reforma fiscal, que desde mi punto de vista se antoja complicada, porque pues la verdad el señor no ha logrado conciliar ni que le aprueben absolutamente nada, ¿no, Lupita? Y por último, comentarte brevemente pues que aquí en México la agenda está muy centrada en las negociaciones y discusiones del Tratado de Libre Comercio. Hay un hermetismo importante al respecto, no sabemos bien a bien cómo van, qué se ha dicho, qué se ha discutido. Evidentemente pues pensamos que el Tratado de Libre Comercio no se va a cancelar. Yo desde que empezaron estas pláticas decía que esta posibilidad de que eso ocurra la veo muy remota. Existe, porque pues al final ahí está Trump y conocemos cómo se las gasta y cómo es inestable y cómo es un hombre totalmente visceral, y pues le gusta y le ha funcionado estarle pegando a México, ¿no? Entonces yo sigo pensando que aquí el TLC pues saldremos bien librados. Una buena noticia, por ejemplo, es que estos desastres en Texas y Florida, sabes la cantidad de coches que se echaron a perder, y pues esto significa que vamos a tener que exportar y mandarles muchos coches para sustituir todos ellos que fueron pérdida total, ¿no? Por estos desastres naturales, ¿no? Claro. Entonces, como que la agenda ya ahorita está muy
volcada en la reconstrucción de estos estados y la reforma fiscal, y la agenda acá pues tiene mucho que ver con el TLC, y pues que también ya empezamos a ver de cara a las elecciones presidenciales del 2018. Mientras tanto, el tipo de cambio está en 17.80, muy estable en ese rango. Y qué bueno, ¿no? Esas son muy buenas noticias. Pues sí, yo creo que Sí. hasta ahorita no ha permeado el efecto TLC, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, digo, negativamente, y tampoco ha permeado negativamente el tema electoral, que conforme nos vayamos acercando a las elecciones, dependiendo quién vaya encabezando las encuestas, veremos si el tipo de cambio sube o baja. Te voy a decir, y no es un tema de preferencia electoral de Juan Musi, es un tema de mercados. Si conforme vayamos acercándonos a julio del 2018, las preferencias electorales indican como triunfador a Morena y a López Obrador, el tipo de cambio seguramente estará muy nervioso. Y si es un candidato de oposición el que está liderando las encuestas, pues seguramente podríamos ver un tipo de cambio muy estable en los niveles en los que está ahorita, ¿no? Insisto, no es una postura electoral mía, es como se comporta el mercado, y lo vimos en el Estado de México, Lupita. Así fue. Muy bien, pues tomamos nota entonces. Muchas gracias, Juan, que tengas un excelente día. Igualmente, Lupita, gusto saludarte como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Es nuestro especialista en economía y finanzas, Juan Musi. Ya son las 11:50.